Bienvenidos una vez más, estamos en el episodio número 23 de Leal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y para efectos del tema, el gran tema del día de hoy, tenemos la oportunidad y el gran honor de poder participar junto al ex vicepresidente de la República del Ecuador y economista Otto Sonnenholster. Bueno, antes de comenzar, antes de ahondar este tema en la política, estimado Otto, quería comenzar primero dándote gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, una pregunta básica que se hace ahora, quería saber si nos podías contar un poco acerca de la etimología del apellido Sonnenholzner y bueno, que me cuentes cómo has estado ahora que No, ya estamos en la reactivación de todo, ¿no? bueno, gracias por la invitación, un gusto estar aquí, ser parte de tu programa. Es un apellido de origen alemán del sur de Alemania, de la zona de Baviera. Mi bisabuelo vino al Ecuador, era un marino, vino al Ecuador en el año 1928, hace casi un siglo. Se enamoró de una dauleña y de ahí sale Ok, la rama de los Sonnenholzen en Ecuador. ¿Qué significa? Hay personas que quieren hacer una traducción del apellido, porque Sonnen es sol y Holz es madera, y quieren hacer una ok, traducción en función de eso. Pero realmente Sonnenholz es un pequeño bosque cerca de la zona donde es mi familia, y quienes vienen de ese sector son los Sonnenholzner, los que vienen de ok, Sonnenholz. ok, Ese es el origen del apellido, esa es la explicación y la historia del apellido en el Ecuador, que hoy somos más los Sonnenholzner en Ecuador que en Alemania. Los hombres ok, que llevaban el apellido eran la mayoría soldados en esos años, fallecieron, no tuvieron hijos, o si tuvieron hijos fueron mujeres. Entonces yo tengo parientes allá, tengo contacto con ellos, pero no llevan el apellido. El apellido ok, es, hoy creo que somos más los ecuatorianos con este apellido que los alemanes, esa es la verdad. Así que perfecto. pasó a ser un apellido ecuatoriano. La gente me dice de dónde es el apellido. Hoy creo que es un apellido ecuatoriano, con origen alemán. Claro, perfecto. Y tengo entendido, como por un poco agregar algo a la reseña, ¿no? Fuiste también, o eres, digo, presidente de la Asociación de Radiodifusión en el Guayas, ¿verdad? Fui Fuiste. presidente en el año 2010 hasta el año 2012 o 2013, si no me equivoco, épocas muy duras para la libertad de expresión, y eso me hizo a mí, me obligó a tomar esa bandera de lucha y defender ese derecho básico que gracias a Dios se logró recuperar, la libertad de expresión. Perfecto. Y dicho esto, ¿no? Para entrar más en contexto, ¿no? ¿Cómo fue esta transición desde ser empresario a una vez entrar en la política y llegar hasta ser vicepresidente? Bueno, primero inesperada, porque yo no he hecho, digamos, no hice carrera política, yo siempre sentía que era un ciudadano al servicio del país. No me he sentido político, no por denostar o menospreciar el oficio, creo que más bien hay que hacer todo el esfuerzo por demostrar que sí se puede hacer política con decencia, con honestidad. Pero primero, insisto, inesperado. Segundo, mucha gente dice, ¿por qué decidiste hacerlo? Digamos, ¿por qué dejaste la tranquilidad de tu familia, el confort de tu hogar, el El éxito sacrificio. empresarial? ¿Por qué diste ese paso? ¿Por qué te expusiste? ¿No? Y lo hice porque yo reconocí en el gobierno anterior una intención sincera de combatir la impunidad, recuperar las libertades y fortalecer la institucionalidad. Y esas habían sido causas mías, causas desde la comunicación, causas como ciudadano. Insisto, reconocí una intención sincera de cambiar eso, y esa es la razón por la cual entré. Me pareció que si te llaman y te piden que contribuyas en esos objetivos que son de todos, no te puedes negar. Si te niegas, después no tienes derecho a opinar. Y bueno, entré a trabajar y no me arrepiento, créeme. Sí, a veces es duro, vivimos quizás situaciones inesperadas, muy difíciles. A veces sientes que hay personas que son injustas contigo, otras en cambio muy generosas, muy cariñosas en reconocer el esfuerzo que se hizo. Pero lo cierto es que no me arrepiento. Son experiencias de vida y sobre todo es una oportunidad que pues jamás nadie me la quitará. El haber podido servir a mi país más allá del deber. Perfecto, y en esta parte, una vez que entró a la política, ¿no? Entró ya a ser vicepresidente, pudo, digamos que, o pudiste llegar a tener un concepto básico o un concepto propio de lo que sería ser político. Mira, yo conocí la política durante, te diría, toda la vida por la actividad comunicacional de mi padre. Luego yo también como comunicador estuve cerca de los actores y de los actores políticos y de los acontecimientos más relevantes del país.
Y eso me ayudó mucho a tener claro cómo funciona todo, ¿no? 12 años de comunicación son una gran escuela de aprendizaje. Pero para mí, ser servidor público, más que ser político, ser vicepresidente, es un trabajo. Y como todo trabajo que uno asume, todo desafío que uno asume, tienes que hacerlo en base a los mismos valores con lo que has hecho todo en tu vida. Honestidad, responsabilidad, sacrificio, perseverancia. Tienes que llevar esos valores con los que en mi caso, con los que había logrado triunfar en lo privado, en lo familiar, también llevarlo hacia lo público. La austeridad que tanto me gusta practicar y predicar, o mejor dicho, predicar con el ejemplo. Y creo que en ese sentido me fue bien. Yo no tuve que cambiar quien yo soy. Sencillamente hice lo que siempre he hecho, a otra escala sin duda, con mayores responsabilidades, pero creo que la fórmula del éxito en ese sentido es no tratar de ser otra cosa, sino lo que tú realmente eres. Perfecto. Y digamos que en algún momento se imaginó tal vez llegar a la vicepresidencia o entrar en el servicio público. Nunca estuvo en mis planes, ¿no? Eso, como te decía, fue inesperado. De hecho, si te pones a pensar quién hubiese creído que iba a haber tal inestabilidad en esa institución, en la vicepresidencia de la República. Pero, insisto, si el deber toca a tu puerta y crees que las causas por las que se están luchando son las tuyas, tienes la obligación de aceptar el desafío. Y una vez ¿no? En este contexto, ¿no? de ser vicepresidente, ¿cuáles fueron los principales objetivos? Es decir, una vez que fue, así como dice, fue inesperada, ¿no? Esta llegada, ¿los objetivos los tuviste claros desde el principio? A ver, la vicepresidencia es una institución especial casi en todo el planeta porque sus funciones dependen directamente de lo que te delegue el presidente de la República. Entonces yo tenía objetivos por etapas. El principal era el administrativo inicial de la institución, es decir, reducir el gasto de esa institución, más que reducirlo, volver eficiente el gasto público de la institución, que fue lo que hice. Nosotros redujimos el parque automotriz de 50 a 10 vehículos, redujimos el personal a la mitad, no porque esas personas sean buenas o malas, sino porque sus oficios no eran requeridos por los ecuatorianos, es decir, estaban ahí quemando tiempo prácticamente. Entonces me parece que los recursos públicos son escasos y además sagrados y no puedes malutilizarlos. Y lo que hice fue, en alguna forma, dar ese ejemplo de austeridad y de eficiencia del trabajo en la institución. Eso fue lo primero que hicimos. Bajamos a la mitad prácticamente el presupuesto de la institución. Luego siempre predicar con el ejemplo las cosas en las que yo creo, la honestidad, la austeridad. Hacer un viaje de representación a mi país en vuelo comercial, sin comitivas, que le cueste muy poco al erario nacional, no tomar viáticos para yo comer, etcétera. A mí me pagaban un sueldo, digamos. Yo creo que con ese sueldo tenía que... Esas cositas que quizás no se comunicaron suficiente, pero para mí eran mensajes que había que mostrar con el ejemplo, como todo en la vida. Y luego las etapas de los encargos que tuve, el acuerdo nacional, la atracción de inversiones, los dos principales, en los que sin duda alguna tuvimos hitos importantes, ¿no? Perfecto, es decir, tuviste que, digamos que saber administrar todos estos recursos que estaban en el caso de la vicepresidencia alcance. es poco, Okay. porque es una institución pequeña en términos de personal y presupuesto. Sin embargo, es una institución muy representativa. Entonces, lo que ahí se hacía debía servir como ejemplo para que las demás instituciones lo pongan en práctica también. Y que los recursos que se utilizan para pagar sueldos o vehículos que no se necesitan, más bien sean destinados a los espacios en donde hacen falta esos recursos. Salud, educación. Esa es mi visión de la administración pública, con eficiencia. No se trata de despedir gente, se trata de contratar solo a los que realmente necesitas y agradecerle sus servicios a quienes están de más. Hacen falta funcionarios públicos en algunos lugares del país, en seguridad, en salud, en educación, sin duda hacen falta, pero eso no significa que tengamos entonces la justificación para tener personas de más o gastos adicionales en las instituciones donde no hacen falta. Esa es la diferencia fundamental. Perfecto, y esta parte que me pareció bastante interesante que mencionaste que no era necesario, digamos, que despedir gente ni este tipo de sacar gente. No, digamos, si es necesario, si es que no tienen oficio. Claro, correcto. Pero si no, pero hay otros lugares donde hacen falta. Claro, exactamente. A lo que me quería referir es, ¿crees que quizás falte un poco de
o un cierto sentido aristocrático en el Estado. Y me refiero al punto de ser un poco más rígidos en el sentido de la capacitación, de la capacidad de una persona, de sus títulos, de su conocimiento, ¿no? Aristocrático. Cuando tú hablas de aristocracia, yo pienso en monarquía. No sé a qué te refieres con el término aristocracia. Simplemente no tanto una monarquía, simplemente es más el sentido de que no sea más rígido el trabajar de la administración pública en cuanto a títulos, conocimientos, capacidad, experiencia. Tú dices meritocrático. Sí, también. Meritocrático. Okay. A ver, sin duda uno debe de llegar por méritos a servir al país, como debe de ser en todo. En ninguna empresa tampoco contratan a alguien que no está capacitado o no es apto Claro. para llevar adelante una función. Y sí, esa formación y esa experiencia tiene que ser uno de los valores fundamentales. Pero otro de los elementos que no se puede dejar a un lado a la hora de contratar a un individuo son sus valores y sus principios. Okay. Y a mí no me sirve de nada un PhD delincuente. Prefiero que se quede en la casa. ¿Ya? Exactamente. Entonces, creo que es un equilibrio. Ahora uno no puede saber exactamente de la escala de valores de otros individuos que uno llega recién a conocer. Pero las que tienen trayectoria en el sector público sí pueden ser juzgados por sus resultados y por su trabajo en ese tiempo. Entonces, ahí hay que hacer un equilibrio. Ojo, te puedes llevar muchas decepciones. Yo te digo, y eso al principio te cuesta aceptar, ¿no? Porque a veces tú sumas personas que crees que van a ser elementos positivos y en muchos casos, digamos, te quedan debiendo. Subir a la balanza. Te quedan debiendo. Pero bueno, son los riesgos que hay que correr y creo que lo que hay que lograr es que las personas decentes y capaces se interesen por el servicio público si es que queremos que la cosa cambie. Perfecto, y en este caso sería más de digamos que una política pública más llamada a la juventud a participar en la política, más conocimiento político, más conocimiento quizás de derecho en ciertos Y depende de lo que vayas a hacer, pero mira, la juventud no es una virtud, es un desafío. ¿Ya? Ser joven no te hace mejor. Lo que te pone al frente es la posibilidad, el desafío de hacer las cosas mejor. Es el sacrificio. De nada sirve ser joven si vas a cometer y repetir los mismos errores de la historia de nuestro país. La idea principal de la juventud es justamente replantear las cosas para hacerlas mejor. Ese es el desafío de la juventud. Entonces, sí, hay jóvenes que han tenido la oportunidad de servir y desgraciadamente no han estado a la altura de ese desafío, y hay otros que sí. Lo que sí es importante es que todos los jóvenes reconozcan que ese servicio público, así no sea su objetivo permanente de vida, pero así sea solo un paréntesis en algún momento, es necesario para abordar y resolver más rápidamente las causas que a ellos, que a todos, pero sobre todo a los jóvenes, nos interesan y nos preocupan. ¿Ya? Es un espacio en donde tu incidencia en la consecución de esos objetivos va a ser mayor, y creo que por eso no puede ser despreciado. Perfecto, y ahora, quisiera un poquito regresar al tema de cuando estuviste en esta transición, ¿no? De ser empresario a la vicepresidencia. ¿Cómo se vivía el ambiente, en este caso, con los medios? ¿Había mucha desinformación? Sí, pero eso, bueno, mira, creo que el que se quiere meter en este asunto tiene que tener claro que recibir injurias, calumnias, es el menor de los riesgos, ¿ya? Okay. Y que hoy en día, así como los medios digitales han sido el principal elemento de unidad, de libertad de expresión, el desarrollo de las redes sociales deben de ser uno de los hitos más relevantes de nuestra historia contemporánea en materia de acercar al planeta, también son una herramienta muy potente de difamación que ha logrado que la mentira acelere su velocidad. Entonces, ese riesgo es permanente, está ahí. Y tú tienes que aprender a que tu conciencia tranquila y la paz mental de haber servido más allá del deber te baste y te sobre para poder seguir adelante. Eso sí, te lo digo sin duda. Gajes del oficio, no lo vamos a poder cambiar, ¿ya? No lo vamos a poder cambiar porque incidir en el control de esos elementos puede tener consecuencias más graves como censura previa o algún tipo de limitación a las libertades. Entonces creo que son gajes del oficio y más bien hay que trabajar en que los ciudadanos sepamos o seamos mejores consumidores de información que lo que somos hoy. Un poco más de razonamiento crítico. Que sepamos discernir mejor qué información es válida,
cuándo una acusación, una calumnia puede ser tomada en cuenta o no, ¿verdad? Y esas cosas sí nos faltan y nos falta mucho, no solo a los ecuatorianos, en el mundo entero. Y para mí es uno de los desafíos de la contemporaneidad nuestra. ¿Cómo logramos ser mejores usuarios, tanto para consumir como para difundir información de estas plataformas digitales? Uno de los desafíos planetarios en la actualidad, sin duda. Perfecto, y es decir, la desinformación que muchas veces quizás salía desde adentro iba y se tergiversaba, ¿no? En los medios Siempre es un de riesgo. comunicación. Siempre es un riesgo. También afectaba no solo los medios de comunicación, sino la gente que la discernía. Es decir, también les afectaba en cierto Mira, modo. más que eso, en algunos casos afecta la estabilidad democrática, en otros casos afecta la posibilidad de superar una crisis tan grave como la pandemia. La difusión de noticias falsas durante las protestas de octubre y durante la pandemia pusieron en riesgo la salud y la seguridad de muchos ecuatorianos. Y lo más triste es que en la mayoría de los casos son actores políticos los que están detrás de eso, que en vez de ayudar en ese momento tan dramático a conseguir, así sea una mascarilla, gastaron recursos en desestabilizar, en generar pánico, caos, en tratar de generar Publicidad. conmoción social, ¿ya? Y eso no tiene perdón de Dios, créeme. En esos momentos, lo único que debió haber primado era la unidad nacional y el esfuerzo común para superar la crisis más dramática, más dolorosa que hemos vivido en muchos años los ecuatorianos. Y en este tiempo, ¿no? En esa transición de la pandemia, ¿cómo se vivió en el sentido de cuáles fueron? Obviamente fue algo espontáneo, ¿no? Porque nos cogió y No, fue inesperado, además algo imprevisible. mucha incertidumbre, mucho desconocimiento, mucha irracionalidad por parte de algunos actores, como entregar medicinas que no estaban autorizadas por O la de autoridad sobreprecio. competente. No, bueno, eso ya la parte de la corrupción es otra. Eso es otra Ajá, historia. claro, Eso eso es otro. muy doloroso, pero gracias a un esfuerzo que se hizo grande en materia de transparencia, haciendo las compras públicas en emergencias abiertas y con las denuncias de algunos funcionarios en ese entonces, se logró al menos evitar la impunidad. Y eso ya es bastante en el Ecuador, eso es un avance. Perfecto, sí, ¿Ya? exacto. Hay algunas personas que, bueno, siguen utilizando las típicas triquiñuelas o la corrupción para lograr su impunidad, pero al menos en lo que el gobierno compete, se denunció y se permitió la transparencia para que las autoridades competentes actúen. Pero no, yo no te hablaba de eso, te hablaba más bien del hecho de que yo hubiese esperado que esa situación tan dramática sirva como elemento de unidad, al menos temporal, hasta superar esa crisis. Porque si es que un evento así no logró hacer que todos rememos hacia el mismo sentido, hacia adelante, tratando de superar ese problema, ¿qué lo va a lograr? Algo más grave que eso no lo vamos a sobrevivir. Claro. ¿Ya? Y eso siempre me pareció lamentable, me pareció un balde de agua fría, muy duro a los que tenemos esperanza en que en el Ecuador los buenos somos más. Perfecto. Y es decir, las políticas públicas que se trataron de realizar, tengo entendido que fue una muy buena administración. Se habló bastante bien de lo que hiciste en la ciudad de Guayaquil. ¿Crees que eso también generó ciertos comentarios de políticos y No, cierta... pues a ver, nadie gasta pólvora en gallinazos. Y sin duda, la ciudadanía en su gran mayoría vio con buenos ojos el trabajo que hicimos durante la pandemia. Correcto. ¿Ya? Y eso significó que se generen, además cerca de un año electoral, expectativas respecto a mi participación electoral en el futuro, a pesar de que yo había dicho en varias ocasiones que no era ni que iba a ser candidato a nada. Hasta cuando di un paso al costado lo dejé claro, no soy candidato a nada. Okay. Pero insisto, desgraciadamente hay quienes hacen política así. Yo jamás en mi vida he desperdiciado un segundo de mi tiempo, un centavo de mi plata o una neurona de mi capacidad intelectual para desprestigiar o hacerle daño a otro ser humano. Yo creo que mucho más ganaríamos todos si es que tomamos esos elementos y los ponemos al servicio de causas positivas, no al servicio de hacerle daño a los demás. Pero desgraciadamente hay quienes creen que la política se hace así, y esas son las cosas que hay que cambiar, con el ejemplo. Y sí, nosotros tuvimos que tomar decisiones difíciles, muchas de ellas acertadas y oportunas. También cometimos errores. Esas decisiones permitieron que en 23 provincias del país no tengamos que vivir lo que lamentablemente sí vivimos en Guayaquil. En el COVID, tanto para que la crisis se agrave como para salir de ella, más importante que los líderes en la pandemia eran los ciudadanos que tenían que obedecer
y que cumplir las normativas. Y eso aquí en Guayaquil fue un problema desde el inicio. Reuniones que no estaban autorizadas, incumplimiento de los aislamientos preventivos obligatorios, fiestas, matrimonios, quinceañeras, cuando ya eso estaba completamente prohibido. Desgraciadamente hicieron que tengamos que vivir aquí lo que gracias a Dios no se tuvo que vivir en otras ciudades del país. Sin embargo, aquí estuvimos, aquí nos estuvo acompañando desde el primer día, estuvo al frente además el exgobernador Pedro Pablo Duarte. Trabajamos duro con él y con otros miembros del gobierno. Esto no fue un tema mío, pero principalmente aquí le debemos mucho a los miembros del sistema de salud, a los responsables del sistema sanitario, que tuvieron la valentía desde el inicio de ir a trabajar. Porque en ese momento, a veces nos olvidamos, muchos miembros del equipo sanitario del sector público, sobre todo, tenían temor, quizás legítimo, de acercarse al hospital y cumplir su turno. Y ese temor, la única forma en la que podíamos superarlo era yendo a esos hospitales y demostrándoles que si tenemos el equipo de protección se podía trabajar. Y así es que yo termino en alguna forma, no solo preocupándome porque lleguen los equipos, sino también predicando con el ejemplo para los miembros del sistema sanitario de que su vida no estaba en riesgo si es que cumplían con los protocolos de bioseguridad. Son cosas que gracias a Dios ya están en el pasado. Ojalá nunca tengamos que volver a vivir algo similar. Yo nunca he visto tanto dolor en mi vida. Espero nunca volver a pasar por una situación así y que nadie lo tenga que hacer. Realmente te lo digo. Perfecto, sí, la verdad es que fue una época bastante dura para todos, ¿no? Para todos. Y siempre llevo en el corazón a las familias que de forma tan trágica en esos momentos perdieron a sus seres queridos sin poderse despedir, sin poder hacer velorios. Siempre los tengo en el corazón. Para mí fue una experiencia que marcó mi vida. Está bien, perfecto. Ahora, ya para avanzar más con el tema político, ¿no? Quería también saber ¿cuál creerías que sería el trasfondo o cuál creerías que es el objetivo con las amnistías que se vivieron ahora en marzo? Que están 278 personas, que están cumpliendo su agenda de impunidad, no solo con las amnistías. Mira, primero lo disfrazaron como que si era un tema solo relacionado con lo de octubre del 2019. Y lo cierto es que de esas más de 260 o 268 personas, más bueno, o menos, que recibieron amnistías, solo alrededor de 50 tenían relación con esos hechos. Ahí metieron temas de tráfico de tierras, temas de secuestro. Entonces, de forma truculenta, de forma ilegal desde mi punto de vista, hicieron ahí una especie de combo, demostrándonos lo que yo vengo diciendo hace años, que hay desgraciadamente fuerzas políticas que se dedican durante las campañas a pedir el voto, diciendo que le preocupan los problemas de la ciudadanía y que quieren llegar a esos espacios para ayudar a resolverlos, y que apenas llegan desde el primer día, a lo único que se dedican es a resolver sus problemas personales, económicos o judiciales. Es evidente que a nivel legislativo hay bloques que tienen una forma de escudo, digamos. Es evidente que tienen una agenda de impunidad. Lo acaban de conseguir en una decisión judicial muy cuestionada reciente en materia de un habeas corpus. Esa es su agenda, ese es su único objetivo, la impunidad. Los problemas gravísimos que estamos enfrentando la mayoría de ecuatorianos luego de una crisis tan profunda les importan un pepino. Ellos lo que quieren es lograr sus causas personales y utilizan el poder para aquello. Yo te pregunto algo, en el caso de las amnistías, si el espíritu fuese realmente el que invocaron de unidad y paz nacional, porque así lo dijeron, ¿ya? ¿Por qué no incluyeron a los miembros de la fuerza pública en esas amnistías? Tú no puedes olvidar solo una parte de los hechos, pues. Amnistía Claro. es olvido. ¿Por qué no incluyeron a los más de 200 policías que salieron a defender la vida y los bienes de los demás ecuatorianos? ¿Tú crees que un policía sale pensando que le va a hacer daño a otro ser humano? No, señor. Y si lo hacen es la excepción y tiene que ser juzgado de forma excepcional por hacerlo así. Correcto. Pero los policías salieron a salvaguardar la vida y los bienes de los ecuatorianos que estábamos en paz, queriendo seguir adelante con nuestro día a día. Y unos pocos, muy bien equipados y organizados y muy mal intencionados, pusieron en jaque a todo un país y pusieron en riesgo, insisto, nuestra seguridad y nuestra vida. Eso salió a defender la policía, porque es su obligación. Claro. ¿Y por qué a ellos no los incluyeron en las amnistías? Se contradice bastante con... Si es que el espíritu hubiese sido el de paz nacional, debió haber sido completo, ¿ya?
pero no lo hicieron así. Fue un estudio parcial. Hoy los policías están pidiendo, y los miembros de las Fuerzas Armadas también, una amnistía para ellos. Esperemos que la Asamblea Nacional tenga al menos la coherencia de también aceptarlo. Es decir, en este caso, creerías también que está haciendo o está habiendo un mal uso de los derechos humanos como cortina para los asambleístas. Están utilizando, insisto, el poder legislativo para resolver temas de otro poder con el que ellos nada tienen que ver, que es el judicial. Yo no niego la facultad que tiene el legislativo de dar amnistías, pero eso está adecuadamente reglado en nuestra Constitución y lo que ellos han hecho va más allá de esa limitación. Perfecto. Ahora, en este caso, con respecto también a materia del habeas corpus, ¿no? Que venimos viendo que es un tema bastante controversial. No, y de hecho hoy mientras tú y yo conversamos acaban de liberar bajo la misma figura a uno de los delincuentes más peligrosos del Ecuador. Exactamente. Al líder de los choneros. Pero sí. no solo lo liberan, lo envían a una casa de salud poniendo en riesgo la seguridad de todos los que están en esa casa de salud. Dentro de la casa de salud, sí. Una locura. ¿Pero por qué? Porque si ustedes creen que las ilegalidades no traen consecuencias y que terminan ahí, están equivocados. Bajo la lógica con la que fue liberada este individuo, deberían de poder salir de prisión miles. Un poco de personas están todavía... Miles de delincuentes de este país. Por eso es que las leyes no están hechas para ser torcidas, sino para ser cumplidas. Pero ellos las tuercen en función de sus intereses y a base de su poder político. Y eso es lo que los ecuatorianos no debemos tolerar. Es decir, es que claro, se vuelve un poco más, digamos que, muy lógico, o mejor dicho, un poco ilógico, que estos habeas corpus sean resueltos de manera tan rápida, sabiendo que hay muchas otras personas que proponen un habeas corpus. De nuevo, es un mecanismo legal legítimo que en este caso fue utilizado de forma truculenta e injustificada, mi opinión. Y como lo han hecho así, han sentado un precedente gravísimo para la seguridad nacional, porque bajo esta lógica, bajo la misma lógica, bajo los mismos parámetros de juzgamiento, podrían ser liberados miles de peligrosísimos delincuentes del país. Perfecto. Ahora, en este caso, ¿crees que o creerías que el gobierno actual se encuentra solo políticamente? Creo que ellos desde el principio han buscado en alguna forma o han actuado de tal manera que se han quedado aislados. Su aliado principal con el que llegaron al poder no les duró ni una semana. De hecho, ya estaban peleados antes de posicionarse. Okay. Me refiero al Partido Social Cristiano. Luego hicieron una serie de acercamientos que terminaron todos en descalificaciones por parte del mismo presidente de la República a esos bloques, acusándolos de las peores cosas. Entonces esa convocatoria al encuentro terminó siendo un encuentro pero de la UFC, o sea, a puñetes, hermano. Y así es muy difícil gobernar. Yo creo que ahí les falta tener más claro en el Ejecutivo que las votaciones en la Asamblea no siempre se ganan, que tienen un bloque muy pequeño y que necesitan, si es que quieren ejercer algún tipo de influencia sobre el Poder Legislativo, necesitan mejorar su gestión a nivel ejecutivo para que ese respaldo ciudadano que nazca fruto de resultados efectivos en materia de salud, seguridad, educación, les sirva como argumento para poder exigir al legislativo lo que se necesita en beneficio del país. Pero así como van, muy complicado. Y en este caso, ¿qué creerías que haría falta, hablando políticamente, que influya así mismo en la economía y en la educación? ¿Qué creerías que hace falta en nuestro país? Bueno, es un tema de gestión y no pasa por el Ejecutivo. En lo económico, reconocer que estamos en una situación de reactivación y recuperación con circunstancias hasta ahora bastante más favorables que lo que habíamos pronosticado, sobre todo viendo lo duro que fue el año 2020, y que eso no se está aprovechando de forma adecuada, haciendo un paréntesis con el tema de la guerra en Ucrania que sí afecta al Ecuador, no se está aprovechando de manera adecuada porque el gobierno no está trabajando de forma eficiente en los temas que le competen. Nada tiene que ver las broncas con el legislativo, con que las escuelas funcionen y estén en orden o con que tengamos o escojamos un modelo pedagógico novedoso que nos permite educar mejor a nuestros niños. Nada tiene que ver. Nada tiene que ver el legislativo con que los hospitales están desabastecidos hasta en un 70%. Empezaron la gestión quejándose del desabastecimiento de hospitales,
estaban desabastecidos en 30% y hoy están 70% desabastecidos un año después. Hay decisiones que se tomaron que benefician tremendamente a esta administración. La renegociación de la deuda externa exime de pagos durante 5 años. De hecho, el gobierno del señor Lazo no tiene que pagar $1 de bonos, Ok. y se ahorra $1.500 millones al año. La eliminación progresiva de subsidios le ahorra $1.600 millones al año. El incremento del precio del barril le permite ingresar $3.500 millones al año. Son casi 7.000 millones. Yo no te digo que no había problemas de caja, no te digo que no había atrasos. Había una cantidad de problemas y atrasos y un déficit muy grande. Pero al menos un porcentaje, un tercio de esos recursos que se ha logrado equilibrar con mucho sacrificio, deben de ser utilizados para esos temas, para reactivar la economía, para mejorar la atención en salud, en educación. No podemos volver al modelo irresponsable de despilfarrar el dinero y dejarnos con una sensación de bienestar que no es sostenible y que nos termina poniendo en un hueco del cual nos sigue costando Un salir. efecto placebo, más o menos. Pero tampoco podemos ir al extremo de que todo es hacer reservas, porque el país tiene que resolver una cantidad de problemas y creo que ese equilibrio es lo que está faltando. Perfecto. ¿Y crees que entonces se está, digamos, que yendo en desorden en cuanto a las principales, digamos, que consecuencias o a los principales objetivos que quiere llegar la ciudadanía como país en cuanto a formas laborales, Los ciudadanos lo que institucionales? queremos es vivir en paz, o sea, saber que si salimos a caminar a la calle de nuestra casa no corremos el riesgo de que nos asalten o que nos maten. Queremos que el colegio al que nuestros hijos van funcione adecuadamente y que la educación pública esté al nivel de la mejor educación privada de este país o mejor. De eso se trata. Queremos que cuando vamos a un hospital público de la Seguridad Social nos atiendan como en la mejor casa de salud del país. De eso se trata. Y queremos prosperar, queremos oportunidades de trabajo o de emprendimiento. No queremos nada más. ¿Es posible? Es posible. ¿Es inmediato? No, no es inmediato, pero hay que hacer las cosas para que eso ocurra. Solo no va a pasar. Entonces no veo los esfuerzos encaminados hacia allá. Creo que están demasiado preocupados en temas que no son trascendentales. Yo le dedicaría menos tiempo a la bronca política y más tiempo a la gestión de estos temas. Y en este caso podríamos decir que también funcionaría cierto tipo de análisis estadístico en cuanto a las zonas urbanas de cuántas tasas laborales faltan, cuánta educación falta, cuánta seguridad pública La falta. estadística está, sabemos los porcentajes de desnutrición crónica infantil, que para mí es uno de los problemas más graves del país. Sabemos dónde hace falta atención en salud, sabemos, la estadística está, existe. Lo que falta es la acción. Y ya Ok. están, digamos, en el 2020 o 2010, era muy complicado, estábamos en otras circunstancias. Pero hoy las condiciones están dadas para poder empezar a trabajar con mucha velocidad en pro de esos objetivos. Perfecto, perfecto. Casi para llegar ya al final de este tema, una pregunta ya como en el empresario. ¿Crees que quizás el uso de las monedas digitales como es la Bitcoin, creías que puedas dar algún cierto de impacto económico en nuestro país Mira, de eso, manera favorable? eso como todo tiene riesgos y oportunidades. Los riesgos más grandes están en materia de lavado de activos y crimen organizado, son riesgos muy grandes. Los riesgos de estafa, porque esas plataformas no tienen ningún tipo de control o regulación. Ya hay casos en el mundo de personas que han invertido, han apostado en esto y han sido estafadas. ¿Ya? Ok, Entonces hay riesgos y hay oportunidades. ¿Qué oportunidades hay? Sobre todo a nivel de transacciones con el extranjero, para quienes tienen familiares fuera que envían dinero al Ecuador o al revés, hay un ahorro total de los costos de transacción, que es mucho dinero, o las comisiones de transacción. ¿Ya? Luego, ¿qué oportunidades hay? Hay quienes ven en eso, pero a mí me preocupa en términos de estabilidad monetaria de la dolarización, hay quienes ven en eso una alternativa de moneda. Creo que el tiempo irá diciéndonos hacia dónde va eso. Siempre la tecnología, la innovación representa una oportunidad, pero hay que adoptar esas oportunidades dentro de un marco que evite, insisto, que el lavado de activos, las actividades ilegales, los mercados negros prosperen, porque ese riesgo es real. perfecto, perfecto. Ahora, como ya mensaje final, digámoslo así, ¿qué le podrías decir a la juventud? Porque, bueno, pues Legal y Cotidiano también está dirigido a la juventud, a este esfuerzo político de la juventud por dar su palabra.
que sigan creyendo en nuestro país, que este es el país en el que nacimos y en el que aspiramos morir, y que lo que ustedes decidan hacer con su vida va a marcar siempre de forma profunda el destino del Ecuador. Si ustedes se esfuerzan, si ustedes estudian, si ustedes trabajan con honestidad, si ustedes crían hijos de bien cuando sean padres, están contribuyendo a que el país salga adelante. Eso es lo único que tienen que saber. Y que si tienen la oportunidad de servir, no lo piensen dos veces y asuman el desafío. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Gracias otra vez, a ti, Otto. Humberto. Creo que ha sido una entrevista bastante efectiva. Hemos podido abarcar bastantes temas y espero que en algún momento podamos otra vez conversar A en tus este mismo órdenes, canal. a tus órdenes. Y bueno, pues algún tema quizás controversial. Bueno, muchas gracias, Otto, y estén pendientes. Gracias.